Buenos días. Entonces, continuando con las actividades de integración del aprendizaje por sistemas, vamos a ver hoy conceptos básicos del equilibrio ácido-base que ustedes ya vieron en el primer semestre. Estos conceptos básicos vamos a repasarlos rápidamente, muchos de estos conceptos, y a analizar algunas de las situaciones que se presentan cuando hay alteraciones de ese equilibrio ácido-base, ¿sí? Estos conceptos que vamos a analizar hoy pues les permitirán a ustedes analizar los casos que les están colocando para que sean analizados teniendo en cuenta todos estos conceptos que vamos a revisar hoy. ¿Listo? Entonces empecemos rápidamente repasando lo que corresponde a ver. Recuerden rápidamente lo que era un ácido, lo que es una base, ¿cierto? ¿Alguien me puede rápidamente recordar lo que es un ácido y lo que es una base y cómo están clasificados estos ácidos y estas bases? Un ácido Lewis es toda sustancia que pueda donar un protón, y una base Lewis es toda sustancia que pueda aceptar un protón o donar un OH. Listo, estamos muy bien. Entonces, ácido lo definimos de manera general como un componente que nos puede donar protones, ¿sí? Y base, aquel componente que va a aceptar protones. A nivel fisiológico, pues, encontramos muchos ácidos, ¿cierto? Y encontramos también una clasificación de estos ácidos de acuerdo a la fuerza que tienen los ácidos. Entonces hablamos de ácidos fuertes y ácidos débiles, y en este gráfico ven ustedes el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, que están clasificados como qué tipo de componentes. De acuerdo a la gráfica que ven aquí, estos qué tipo de ácidos y bases son. Y decimos que son fuertes, ¿por qué razón? Se disocian completamente. Hay disociación completa de estos dos componentes en medio acuoso, ¿sí? Además de estos ácidos fuertes, contamos también con ácidos débiles. ¿Esos ácidos débiles qué característica tienen? ¿Cómo es su disociación en medio acuoso de los ácidos débiles? Hay una disociación parcial de estos componentes. Y teniendo en cuenta que hay una disociación parcial de estos componentes, para estos ácidos y bases vamos a tener constantes de acidez o de basicidad, ¿cierto? Un ejemplo de un ácido débil. Un ejemplo de un ácido débil. Deme uno. El ácido acético, por ejemplo, es un ácido débil que en solución acuosa se disocia parcialmente. Y esto nos va a dar lugar a una constante de disociación, y esa constante de disociación va a estar directamente relacionada con la capacidad que tiene de disociarse, ¿sí? Pero nosotros también podemos, a nivel fisiológico, como les decía, contamos con una serie de ácidos débiles que están en muy bajas concentraciones. Y nosotros veíamos en el semestre anterior el producto iónico del agua. Y el producto iónico del agua, ¿se acuerdan? Que era el casus W, que nos daba 1 por 10 a la menos 14, que es la disociación del agua. Y a partir de este casus W se definió entonces lo que tenemos acá, que es esa escala de pH, ¿sí? Y definíamos entonces que componentes con pH por encima de 7 son de carácter básico, y componentes con pH por debajo de 7 son componentes ácidos, ¿sí? Vean ustedes aquí entonces esa disociación del ácido acético, que ya lo mencionaron ustedes. El ácido acético se puede ionizar. Nosotros podemos titular estos ácidos. Recuerden las titulaciones: pH versus concentración de hidróxido adicionado. A medida que adicionamos hidróxido de sodio a un componente que tiene el ácido, pues vamos a estar midiendo ese pH. Y esos datos nos permiten hacer esta curva de titulación. Y de esta curva de titulación nosotros resaltamos esta región azul, que nos corresponde a una región buffer. ¿Recuerdan que era un componente buffer? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad de los buffers? Amortiguan el pH, es decir, que se resisten al cambio de pH a pesar de que nosotros les adicionemos bases o ácidos.
En este caso, esta región azul que está resaltada aquí corresponde a la región buffer para este ácido, que es el ácido acético, que cuando se disocia nos va a generar un componente que es la base conjugada, ¿cierto? Entonces, en los sistemas buffer siempre vamos a tener un ácido con su base conjugada, o sea, un par conjugado ácido-base va a ser parte de ese sistema buffer que nos va a permitir mantener el pH en ciertos rangos específicos. Esa relación de estos dos componentes presenta una capacidad buffer máxima cuando los tenemos en iguales concentraciones, ¿sí? Cuando la concentración del ácido es igual a la concentración de la base conjugada, vamos a tener una capacidad buffer máxima. Y esto está dado por esta ecuación. ¿Se acuerdan de ella? La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando se igualan estas concentraciones, esto nos da 1, el logaritmo de 1 da 0, y en ese punto entonces vamos a tener que el pH es igual al pK, ¿sí? Entonces en este punto nosotros podemos determinar el pK del ácido. ¿Cuál es la utilidad de esta ecuación? Además de permitirme determinar el pK, me puede también permitir obtener sistemas buffer. A partir de un ácido que yo conozca, puedo relacionar dos concentraciones para obtener un pH específico, para tener un pH el cual quiero amortiguar en un momento determinado. Adicionalmente, pues podemos definir el pH de una solución de concentraciones conocidas con un pK conocido, ¿sí? Estas regiones buffer o estos sistemas buffer son claves en el mantenimiento del pH, y a nivel de los organismos ustedes saben que contamos también con sistemas buffer que nos permiten mantener ese pH. ¿Por qué son importantes o por qué es importante? ¿Por qué es necesario ese mantenimiento del equilibrio ácido-base? A nivel fisiológico. Porque si en la sangre, por ejemplo, se sube el pH o se baja, pues va a tener diferentes alteraciones. El trabajo de las no le enzimas. El metabolismo se va a ver alterado. Más que A ver, por favor, pásale. por ejemplo, si en la sangre se llega a bajar el pH o se sube, entonces pues los componentes que están ahí puede ser que pasen varias cosas, como que se degraden o que simplemente no estén cumpliendo la función que deben cumplir. Entonces igualmente puede pasar en el estómago o en diferentes zonas. Digamos, algo que pasa cuando la persona vomita es que no solamente se altera pues el funcionamiento del estómago, sino que también en toda la cavidad gástrica, por encima del estómago, el epitelio que recubre el esófago se va a alterar y ya no va a ser un epitelio, pues creo que es plano, ¿cómo es? Mucoso, y ya se va a quitar la mucosa y va a alterarse, y pues la persona ya no va a tener como ese tapón para que no tenga reflujo. Entonces son diferentes cosas como eso. Básicamente el cuerpo humano funciona con un pH específico en diferentes partes del cuerpo. Que el cuerpo humano funciona con un pH específico en sus diferentes partes. Por ejemplo, en el estómago tenemos un pH más ácido y en la sangre un pH pues menos ácido. Entonces pues hay un ligero desequilibrio en el pH hace que el funcionamiento del cuerpo se descontrole. Entonces pues van a haber acidosis, alcalosis. Muy bien. Bien, entonces estamos de acuerdo con lo que mencionan sus compañeros, ¿cierto? El mantener el pH en ciertos rangos específicos, que ¿cuáles son esos rangos a nivel fisiológico? 7.35 a 7.45. Cuando nos salimos de ese rango, entramos en alteraciones del equilibrio ácido-base. Si se cambia el pH, como ya lo mencionaron ustedes, pues van a verse alterada la ionización de muchas de las proteínas, y si se altera esa ionización de las proteínas, se altera su estructura tridimensional. Si se altera la estructura tridimensional, se va a alterar la función, y las enzimas pues están involucradas en muchos procesos metabólicos importantes en el organismo. Además, contamos también con moléculas transportadoras que igualmente son proteínas, y que si se cambia su ambiente en el cual normalmente cumple su función, pues van a verse alterados. Los mismos ligandos que se unan a estos receptores también pueden verse alterados, y esto va a modificar la funcionalidad de todos estos componentes y a alterar entonces
la homeostasis celular, ¿sí? Entonces es obligatorio, necesario mantener el pH a nivel fisiológico. Las hormonas están involucradas también en todos estos procesos. Se le acabó. Aquí ven ustedes un ejemplo de esos pHs específicos en los cuales funcionan muchas de las enzimas, y son enzimas como la pexina, la trixina y la fosfatasa alcalina. Ven ustedes que cada una de ellas tiene una actividad óptima a un pH específico. La pexina, que funciona a nivel del estómago, tiene un pH óptimo de funcionamiento alrededor de 2. La trixina ya funciona a nivel del duodeno, donde hay un pH óptimo alrededor de 7, y la fosfatasa alcalina ya tiene un pH óptimo de actividad por encima de 8, pH básico, ¿sí? Como ven ustedes, si se cambian esos pHs, las actividades de esas enzimas se ven reducidas o totalmente alterados y van a perder esa funcionalidad. Este es un ejemplo clave de por qué mantener el pH a nivel fisiológico. Recordemos entonces cuáles son los principales sistemas amortiguadores de pH en el organismo. El bicarbonato lo menciona por aquí. ¿Cuál? CO2 me funciona como sistema buffer. El sistema bicarbonato. Ácido carbónico, bicarbonato es uno de los principales sistemas que me mantienen el pH a nivel del organismo. La hemoglobina es una proteína clave también en mantener el pH. La hemoglobina funciona como un amortiguador a nivel fisiológico. ¿Qué otros sistemas buffer nos mantienen el pH a nivel del organismo? Los fosfatos intracelulares son claves también en mantener ese pH intracelular. ¿Qué otros tenemos? Las proteínas plasmáticas. Proteínas plasmáticas, un ejemplo. La albúmina es una proteína plasmática importante que contribuye con regular el mantenimiento de ese pH fisiológico. Además de estos componentes, el amoníaco también contribuye en mantener ese pH del organismo, ¿sí? Además, contamos también con ciertos órganos que nos contribuyen al mantenimiento del pH. ¿Qué componentes principalmente nos están contribuyendo en mantener ese pH y de qué manera lo hacen? Hablamos a nivel pulmonar y a nivel renal, hay componentes claves allí en la compensación de esas alteraciones de equilibrio ácido-base, ¿sí? Ya veremos algunos ejemplos de cómo estos tejidos nos contribuyen en ese mantenimiento del pH. Veámoslo aquí en esta diapositiva inicialmente. En los procesos metabólicos siempre hay producción de CO2. A nivel metabólico producimos CO2. Este componente pues va a ser hidratado en presencia de la anhidrasa carbónica, y su hidratación va a generar ácido carbónico. Este ácido carbónico se puede disociar en protones y el bicarbonato, que ya lo mencionaron ustedes, y estos componentes ya nos mencionaron que la hemoglobina es un componente clave en mantener, o funciona como un sistema buffer. Entonces vemos aquí que la hemoglobina, esta generación de CO2 se da a nivel de los tejidos periféricos, ¿sí? Y en esos tejidos periféricos, además de encontrar CO2, encontramos un medio ácido, ¿sí? La hemoglobina, que viene de los pulmones, viene oxigenada. Cuando encuentra este ambiente ácido y alta presión de CO2, ¿qué sucede? Libera el oxígeno, que es lo que vemos acá, se libera el oxígeno, y además la hemoglobina queda disponible para captar protones, ¿sí? Además de captar protones, va a unir el CO2 también en su estructura, ¿cierto? Y recuerden que el CO2 no se une en el grupo hemo, sino en los grupos amino terminales, formando los carbaminos, ¿sí? Una vez la hemoglobina une estos protones, va a los pulmones, y en los pulmones, ¿qué pasa? Allí el ambiente, ¿cuál es en cuanto a pH? Es más básico, ¿cierto?
¿Qué pasa en este ambiente? Entonces, y además de que encontramos un ambiente básico, encontramos un ambiente con altas presiones de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La hemoglobina va a liberar estos protones y a unir oxígeno nuevamente para volverlo a transportar hasta los tejidos periféricos. ¿Qué pasa con este ácido que se liberó aquí a nivel de los pulmones? Allí vamos a encontrar también bicarbonato, va a generar el ácido carbónico, que por presencia de la anhidrasa carbónica en estos tejidos me va a producir CO2 y agua. Ese CO2 va a ser eliminado por exhalación, ¿sí? ¿Qué pasa con todo este sistema? Bueno, veamos aquí también cómo el oxígeno que es tomado en los pulmones, transportado por la hemoglobina, llega a los tejidos. Ese oxígeno es utilizado a nivel de la mitocondria para la fosforilación oxidativa, producción de energía. De aquí sale durante el proceso metabólico se genera CO2. Este CO2 va a ser transportado por la hemoglobina, como ya les mencioné. El CO2 se transforma en bicarbonato, y transformado en bicarbonato se une a los aminoterminales de la hemoglobina, de las unidades de la hemoglobina, formando un carbamato. Este es transportado hasta los pulmones. Allí el ambiente que encuentra favorece entonces la liberación de ese bicarbonato, que se va a descomponer a CO2 y que va luego a ser liberado por la respiración, ¿sí? Entonces, cuando hay alteraciones de estos componentes que acabamos de ver, por ejemplo, si hay una obstrucción a nivel pulmonar, ¿qué puede pasar? Si hay obstrucción a nivel pulmonar, ¿qué se nos va a acumular? Si se acumula el CO2, ¿qué pasa? Si hay acumulación de CO2, ¿qué tendremos? Aquí vemos cómo a nivel del eritrocito, ese CO2 que es producido en los tejidos se puede hidratar. Otra vez la anhidrasa carbónica allí presente me produce bicarbonato, libera protones, pero lo que vemos aquí es que este bicarbonato va a salir del eritrocito, pero se debe mantener entonces la electroneutralidad y debe entrar iones cloruro. ¿Recuerdan el intercambiador de bicarbonato cloruro que está presente en los eritrocitos? Me favorece esto a nivel de los tejidos, ¿sí? Cuando llegamos a los pulmones, entonces, ¿qué pasa? Tenemos entonces que este bicarbonato, presencia de protones, el bicarbonato va a ingresar al eritrocito, se combina con los protones que están allí, mediante la anhidrasa carbónica me produce CO2 y agua, y el CO2 va a ser eliminado a través de la respiración. Pero entonces, les decía, si hay acumulación de CO2, en el caso de una obstrucción pulmonar, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué componente o qué alteración del equilibrio ácido-base se nos va a presentar? ¿Por qué acidosis respiratoria? Porque el CO2 es ácido, ¿no? Y si se acumula, pues va a causar la... Pero si lo vemos acá, ¿no? El CO2, si se acumula, si hay aumento de esta reacción va a tender ¿hacia dónde? Va a tender en este sentido, ¿cierto? Y se van a generar protones, lo que va a generar la acidez. ¿De qué manera el organismo intenta compensar esa acidez generada en este proceso? Pulmonar no, porque hay obstrucción pulmonar, entonces esa compensación no se va a dar en este caso, ¿cierto? Pero sí a nivel renal puede haber una compensación. ¿Cómo sería esa compensación a nivel renal? Eliminamos hidrogeniones a través de la orina y además habría una resorción de bicarbonato, ¿cierto? Para restablecer esta alteración de equilibrio ácido-base. Pero siempre. Ese es un ejemplo de la pregunta que les acabo de colocar, ¿cierto? ¿En qué situaciones se presentan alteraciones del equilibrio ácido-base y cómo responde el organismo para restablecerlo? Miremos otra situación, otro ejemplo, a ver. Cuando hay una
un daño a nivel renal. la nefritis, ¿Qué alteración del equilibrio ácido-base se puede presentar? que se vuelve acidosis metabólica y se va a subsanar con la glucosa. Dice su compañero que a nivel renal, si hay un daño a nivel renal, pues no va a haber esa eliminación de protones, ¿cierto? Y entonces el equilibrio, ¿cómo se va a ver alterado? Puede producirse una acidosis metabólica porque depende del daño, ¿no? Sí, claro. Depende del daño, porque a nivel renal ya sabemos, se pueden eliminar protones o mantener los protones, eliminar bicarbonato o mantener el bicarbonato dependiendo de la alteración que se nos esté presentando, ¿sí? Entonces, si hay alteración a nivel de la eliminación de los protones, pues vamos a tener una acumulación de protones y vamos a tener como condición una acidosis, ¿sí? Una acidosis de tipo metabólico. ¿Cómo compensa el organismo esta acidosis? ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo sería eso? Hiperventilando. Es decir que vamos a favorecer la eliminación del CO2 de tal manera que la reacción que vimos se desplace. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se desplazará la reacción? Tenemos generación, tenemos acidosis, ¿cierto? A nivel respiratorio, entonces, tenemos que eliminar estos protones. Para eliminar estos protones, tenemos que promover que esta reacción se desplace en este sentido. Para que se desplace en este sentido, tenemos que reducir la presión de CO2. ¿Cómo la reducimos? Por hiperventilación, ¿sí? Aumentamos la respiración, eliminamos CO2 y eso me favorece entonces la reducción de esta concentración de ácido, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de alteraciones dependiendo de los cambios de pH que se den. Entonces podemos hablar entonces de alteraciones como acidosis, y estas acidosis pueden ser de dos tipos, ¿no? Podemos hablar de acidosis de tipo metabólico, y en este caso miramos, aquí tenemos los rangos normales de estos diferentes componentes. Si hay reducción del pH por debajo de 7,45 hablamos de una acidosis, y la acidosis va a ser de tipo metabólico si el bicarbonato va a haberse reducido, ¿cierto? Esa acidosis metabólica va a tener una compensación a nivel respiratorio, es decir, lo podemos hacer, ¿cómo? Con una hiperventilación, reduciendo entonces la presión del CO2, ¿cierto? De esa manera compensamos esta alteración metabólica. También podemos tener acidosis de tipo respiratorio, y en este caso la compensación va a ser a nivel renal, ¿cierto? Y lo que buscamos a nivel renal es aumentar entonces las concentraciones de bicarbonato. Además de estos dos tipos de alteraciones, encontramos también la alcalosis, y la alcalosis se da por pHs que están por encima de 7,45, ¿cierto? Y tenemos alcalosis de dos tipos, alcalosis de tipo metabólico, y en este caso la compensación es de qué tipo? Respiratorio. Se puede dar a través de una compensación respiratoria. ¿Y cómo lo hacemos? Hipoventilando, es decir, reteniendo o aumentando la presión de CO2 a nivel del organismo, con el fin de reducir esa alcalosis. También podemos tener, ¿qué pasó acá?
también podemos tener entonces una alcalosis de tipo respiratorio que va a ser compensada a nivel renal, y para ello, ¿qué hace el riñón para compensar esta alteración de tipo metabólico, alcalosis metabólica? Tiene que reducir entonces esa resorción del bicarbonato, ¿cierto? Y aumenta la se disminuye la excreción de protones y se aumenta la eliminación del bicarbonato. ¿Listo? Estas son, en términos generales, esas alteraciones equilibrio ácido-base que se pueden presentar. Pueden haber alteraciones del equilibrio mixtas, es decir, que se presenten de dos tipos. Puede haber alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, o puede haber alcalosis, acidosis metabólica y una alcalosis de tipo respiratorio. Pueden haber combinaciones de estas alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿sí?, que complican aún mucho más el análisis y la situación del individuo. A nivel de la compensación que hemos venido hablando, a nivel renal, entonces tenemos, en el caso de una acidosis de tipo respiratorio, tenemos que si hay falla, como les decía, si hay una falla a nivel pulmonar, una obstrucción pulmonar, se va a aumentar la presión de CO2, se reduce el pH y a nivel renal se va a dar la compensación. Entonces, ¿qué pasa a nivel renal? Se aumenta la secreción de protones, aquí va a haber aumento en la síntesis de amonio, y estos protones van a ser eliminados como amonio, cloruro de amonio, a través de la orina, ¿cierto? ¿Qué pasa con el bicarbonato a nivel del plasma? Se va a incrementar, ¿cierto? Esto lo hace el riñón. Otra situación es una alcalosis de tipo respiratorio. En este caso, se aumenta la ventilación, hablamos de hiperventilación, eso lleva a que se reduzca la presión de CO2, esto lleva a que se incremente el pH, y a nivel renal se va a reducir la secreción de protones, se reduce entonces la síntesis de amonio, y se reduce igualmente la secreción del amonio, y debe a nivel plasmático reducirse el bicarbonato, es decir, debe haber una resorción de ese bicarbonato. Ahora pues vamos a mirar unas situaciones específicas, cómo se altera el equilibrio ácido-base en un paciente alcohólico y con diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? A ver, y aquí pues quiero que ustedes hablen, analicen la situación de este paciente. Miremos en un individuo normalito. Qué pena, es que yo tengo una pregunta, porque cuando en el examen de gases arteriales sale la presión de dióxido de carbono baja, significa acidosis. Si el dióxido de carbono aumentado, significa que lo está compensando. Ya hablamos de un proceso de compensación en este caso, ¿sí? Porque ustedes saben que una vez se dan estas alteraciones, la respuesta inmediata es a nivel respiratorio, ya empiezas a ver esa compensación, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a tener variaciones en la presión del CO2 en el momento que se hace la determinación, ya el organismo está compensando, porque esa compensación respiratoria es inmediata, ¿sí?, cuando se dan este tipo de alteraciones. Bien, entonces recordemos qué pasa con la insulina en un individuo normalito, en qué procesos está involucrada, ¿sí? Es lo que me muestra aquí esta diapositiva. Entonces, hablamos de un estado post-ingesta, ¿cierto? Si hay post-ingesta, pues se está produciendo la insulina, y la insulina va a estimular una serie de procesos en diferentes tejidos. Entonces, la insulina, como ya saben, a nivel del cerebro, tejido adiposo y tejido muscular, va a estimular la captación de la glucosa. Si estamos en un periodo post-ingesta, pues vamos a tener glucosa, aminoácidos y ácidos grasos aumentados en sangre. La glucosa pues va a ser captada a nivel hepático, y como estamos en post-ingesta, ¿cierto?, esa glucosa va a ser almacenada como glucógeno a nivel hepático, o también del hígado va a distribuirse esa glucosa hacia el cerebro,
hacia el tejido adiposo, hacia el tejido muscular, ¿cierto? Adicionalmente a esto, aquí pues vamos a tener glucólisis, generación de piruvato, producción de acetilcoenzima A, producción de triacilglicéridos. Estos van a ser empaquetados en los VLDLs, que a su vez van a ser distribuidos al tejido adiposo o al tejido muscular. ¿Qué más pasa aquí? Las proteínas van a ser degradadas en sus aminoácidos, se va a producir amonio, el amonio va a ser eliminado por medio de la urea, se van a generar alfa-cetoácidos que van a ir a síntesis de proteínas, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Básicamente esto en un periodo post-ingesta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un periodo de ayuno prolongado o en un individuo que presenta diabetes? ¿Cómo se ven alterados estos procesos? ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos acá. ¿Qué vemos aquí entonces? En estos individuos vamos a ver una degradación de proteínas con el fin de generar aminoácidos que tengan esas características glucogénicas. Estos aminoácidos entonces van a ser utilizados para la producción del oxaloacetato, y el oxaloacetato, como ya saben ustedes, es un componente que va a ir a la gluconeogénesis, a generar fosfonolpiruvato, glucosa 6-fosfato, para producirnos glucosa, la que va a ser exportada al cerebro y a los tejidos que la necesiten, ¿cierto? Adicional a esto, ¿qué más pasa? Los ácidos grasos de tejido adiposo pues van a ser liberados y van a ser transformados en acetilcoenzima A. Pero ¿qué pasa aquí en este caso? ¿Se acuerdan? Porque aquí ya no, como ven ustedes esto punteado, aquí la acetil-CoA ya no va a entrar a ciclo de Krebs. Va a haber una acumulación de acetilcoenzima A, lo que va a dar lugar a que ésta se desvíe hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Y qué recuerdan ustedes de los cuerpos cetónicos? Van al cerebro, pueden ir al cerebro, ¿cierto? Y a otros tejidos como fuentes de producción de energía. Pero además, si hay una producción excesiva de estos, ¿qué características tienen? Dos de esos cuerpos cetónicos son ácidos, entonces va a generar una cetoacidosis, ¿sí? Entonces en los individuos con diabetes vamos a tener una cetoacidosis, ¿cierto? La carencia entonces aquí del oxaloacetato es la que va, porque el oxaloacetato se está desviando hacia la gluconeogénesis. La carencia de oxaloacetato es la que va a permitir que la acetil-CoA se desvíe hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, porque ella no cuenta aquí con el componente con el que debe reaccionar para entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces la generación de estos cuerpos cetónicos me va a generar una cetoacidosis. Entonces veamos, cuando hay déficit de insulina, ¿qué tenemos? Hay una inhibición de la utilización de la glucosa, se va a aumentar la glucogenólisis, ¿cierto? En hígado y a nivel muscular. Adicionalmente se aumenta el catabolismo de las proteínas, va a haber una aminoacidemia, hay una generación de amonio, también se va a aumentar la gluconeogénesis. Todo esto va a dar lugar entonces a que se dé una hiperglicemia. Tenemos glucosa no utilizada, la glucosa liberada por glucogenólisis y la glucosa sintetizada por la gluconeogénesis. Eso da lugar a una hiperglicemia, ¿sí? Esa hiperglicemia, ¿qué nos puede generar entonces? Aquí hablamos de una aminoacidemia, por lo tanto debe haber un aumento de la eliminación de ese nitrógeno, ¿cierto? A través de la urea. Esa inhibición de la utilización de glucosa va a llevar también a que se inhiba la lipogénesis. Si hay inhibición de la lipogénesis, pues la lipólisis se va a ver aumentada. Si se aumenta la lipólisis, vamos a tener una hiperlipidemia. O sea, tenemos
hiperglicemia e hiperlipidemia. La generación de esa hiperlipidemia, de estos lípidos liberados, van a ir entonces a la producción de acetil-CoA, y la acetil-CoA se va a desviar hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, dando lugar a una cetogénesis aumentada. Eso lleva a una cetonemia, ¿cierto? Lo que da lugar entonces a una acidosis de tipo metabólico, ¿sí? Adicional a esto, el organismo va a intentar compensar esa acidosis metabólica, y lo hace a través del sistema respiratorio por hiperventilación. Se aumenta la frecuencia respiratoria, pero adicional a todo esto hay una deshidratación. ¿Por qué se presentará deshidratación aquí? Sí, pero ¿por qué principalmente se da una deshidratación, teniendo en cuenta que estamos en una situación de hiperglicemia? El exceso de azúcar en la sangre va a traer el agua a los vasos sanguíneos y los va a tratar de excretar para que disminuya la presión arterial. Exactamente, vamos a tener alterada la presión osmótica, ¿cierto? Lo que va a favorecer entonces que las células liberen agua hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué cosa? A ver, si estamos en una condición de hiperglicemia, vamos a tener alta glucosa en sangre. Luego estas células van a estar en un medio ¿de qué características? Hiperosmótico, ¿cierto? Hipertónico. En este caso, las células que hacen en un medio hiperosmótico van a deshidratarse, van a permitir la liberación de agua, ¿cierto? De ahí que se nos dé esta condición de deshidratación. Esa hiperglicemia pues va a generar esas alteraciones a nivel osmótico, pérdida de agua, electrolitos, deshidratación. También se genera náuseas y vómito por esa hiperlipidemia, lo que da lugar a una deshidratación intracelular, ¿sí? Todo esto en estos individuos con diabetes. Esto está en la plataforma, compañeros. Se ve que no revisan la plataforma, ¿sí? Ahora veamos qué pasa en un individuo que tiene problemas con el alcohol, un alcohólico. ¿Cómo es procesado el etanol a nivel del organismo? Ahí lo tienen, ¿sí? Una vez se ingiere el etanol, este va a través del alcohol deshidrogenasa a transformarse en acetaldehído. Este acetaldehído, a través del acetaldehído deshidrogenasa, me va a generar ácido acético, y el ácido acético a través de la acetil-CoA sintetasa me genera acetilcoenzima A, ¿sí? Y esta acetilcoenzima A pues va a ser utilizada en la síntesis de ácidos grasos, colesterol, cuerpos cetónicos, o puede ir al ciclo de Krebs, ¿cierto? Pero, ¿qué características se ve aquí en estas transformaciones del etanol a ácido acético? ¿Qué ven de común allí? Reducción del NAD. Entra NAD oxidado y obtenemos NAD reducido en las dos reacciones. Estamos teniendo alta proporción de NADH. ¿Esto qué implicaciones tiene? En la cosa del piruvato. En el cambio del lactato a piruvato, pues se va a dañar el equilibrio, porque para poder usted cambiar del lactato a piruvato tiene que reducir nada. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, esta generación de NAD va a llevar a alteraciones, a cambio de ciertas reacciones metabólicas, porque vamos a tener unas condiciones energéticas altas, ¿cierto? Estamos con cofactores reducidos altos. Eso va a llevar entonces a que el piruvato se transforme en lactato. Ven ustedes que aquí en esta reacción vamos a consumir el NAD reducido producido en la transformación del etanol a ácido acético, ¿sí? Esto a través de la lactato deshidrogenasa. Entonces esta reacción se ve altamente favorecida. ¿Y esta generación de lactato a qué lleva? A acidosis. Acidosis de tipo metabólico, ¿sí?
Como el piruvato está siendo desviado hacia la síntesis del lactato, el piruvato no va a ser utilizado en gluconeogénesis. Por lo tanto, la síntesis de glucosa se va a ver disminuida. Eso da como resultado que haya una hipoglicemia y la generación de ácido láctico me daría una acidosis láctica. ¿Sí? Esta reacción, que es la reacción normal del piruvato a acetil-CoA, ustedes ven que requiere NAD oxidado, pero lo que tenemos en alta concentración es el NAD reducido. Por lo tanto, esta reacción se va a ver inhibida, disminuida, y va a verse favorecida al paso de piruvato a lactato. Pero ¿qué pasa a nivel de la beta oxidación? Porque estamos en una hiperlipidemia también, ¿cierto? Hay una alta liberación de lípidos. Y decimos que tenemos alta concentración de NAD reducido. ¿Qué pasa con la beta oxidación? ¿Se ve favorecida o reducida? ¿Favorecida o no? No escucho. Si tenemos alta presencia de NAD reducidos, y esos son producidos en la beta oxidación, estos cofactores reducidos, pues este proceso se va a ver disminuido también, ¿cierto? Por lo tanto, tendremos una inhibición de la beta oxidación y va a haber una acumulación a nivel hepático de los triacilglicéridos, y eso da como resultado la generación de hígado graso, ¿sí? Acumulación de triglicéridos en el hígado, que afecta su función, obviamente. Todo esto lo genera el etanol, ¿no? Ahora, otro aspecto importante en el que está involucrado el pH, y es el microambiente tumoral. Cómo el pH de un microambiente tumoral favorece la metástasis. ¿Han revisado algo al respecto? No se me duerma, compañero. Por la angiogénesis. ¿Qué pasa con la angiogénesis? Como hay tantas células y están consumiendo tanto oxígeno, se baja el pH, ¿no? Porque están produciendo mucho lactato por respiración anaerobia, ¿no? Porque como se les disminuyó la concentración de oxígeno, entonces van a por glicólisis, pues a generar mucho lactato, ¿cierto? Y entonces esa generación de lactato va a activar unos factores angiogénicos que van a generar como la ramificación de vasos sanguíneos y más sangre llega, entonces más crece el tumor y se desglota. Repítanlo aquí porque está interesante el análisis. Listo. Entonces, bueno, lo que pasa es que como la masa tumoral tiene un harto requerimiento metabólico, pues porque está ahí todo despiloso, entonces lo que va a pasar es que va a cambiar su generación de energía de la parte aerobia a la parte anaerobia, ¿cierto? Entonces va a generar como altas cantidades de lactato por glicólisis. Entonces ese lactato a su vez va a activar una serie de factores angiogénicos, los cuales van a generar que se generen ramificaciones pues de vasos sanguíneos que le van a llevar más nutrientes al tumor, y eso a su vez va a aumentar como la metástasis del tumor, ¿no? El crecimiento tumoral. Bien, gracias. A ver, ¿qué más tenemos de este? Aparte de eso, es que también como hay unas células tumorales que pueden meterse al torrente sanguíneo, entonces ellas no alteran ningún receptor que tiene la membrana. Entonces lo que hacen es que simplemente van al torrente sanguíneo, se pegan unas plaquetas para que no sean reconocidas como células, pues, o sea, como tal, como un objeto pues extraño en el cuerpo. Entonces lo que hacen es adherirse a las plaquetas o diferentes células que estén en el cuerpo y no van a ser reconocidas, y así es más fácil que haga todo el proceso de metástasis. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Bueno, veamos aquí entonces cómo, aquí hablamos de un epitelio normal, ¿cierto? Hablamos de unas condiciones de pH. pH intracelular 7.2, pH extracelular 7.4, ¿sí? Cuando hay una transformación, una displasia, un cambio de esas
células tumorales, ¿qué pasa con el pH a nivel de estas células? Vean ustedes, el pH intracelular va a aumentarse, va a ser mayor del 7,2, y el pH extracelular va a estar entre 6,7 y 7,1, es lo que se ha visto a nivel de los tumores. Este pH intracelular debe mantenerse entre 7,2 más o menos, ¿cierto? Si el pH es mantenido, pues entonces se va a favorecer la proliferación celular, se va de la apoptosis y hay remodelación del citoesqueleto con el fin de que haya migración celular, ¿sí? Entonces, la célula tumoral va a mantener un pH intracelular, y para mantener ese pH intracelular, y además debe mantener también un microambiente en el cual se está desarrollando esta célula. El microambiente, o sea el medio extracelular, lo va a mantener en un pH entre 6,7 y 7,1, o sea con características ácidas, ¿sí? Esto va a llevar entonces a que se promueva la invasión celular, a que haya un remodelamiento de la matriz celular, incremento de la actividad de proteasas, que son activadas en medio ácido. Cuando se dan estas condiciones de pH, entonces se va a favorecer la migración de las células, generando pues esa metástasis de la que estábamos hablando. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace la célula tumoral? ¿Cómo está ejerciendo todos estos efectos? Entonces, a nivel de las células tumorales se van a estimular la expresión de una serie de proteínas. Entonces tenemos aquí, ¿lo recuerdan? Intercambiador sodio-protones, ¿cierto? La ATPasa. Este es un transportador de monocarboxilatos, es decir, un transportador de lactato, ¿sí? Aquí libera el lactato y protones a través de este transportador, y aquí tenemos también expresión de la anhidrasa carbónica, que ya veían ustedes cuál era la función de esa anhidrasa carbónica, ¿sí? Entonces, a nivel de las células tumorales vamos a ver aumentada la expresión de todos estos componentes, aumentada la expresión de la anhidrasa carbónica. A nivel del tumor se favorece, como decía su compañero, la generación de lactato, ¿cierto? Porque hay deficiencia en oxígeno. Ahí vamos a tener las células en unas condiciones hipóxicas. Si no hay oxígeno suficiente, pues la glucólisis aeróbica no se va a dar, sino vamos a tener una glucólisis de tipo anaerobio, es decir, una producción de lactato. Ese lactato va a aumentar la acidez a nivel intracelular. Si se aumenta la acidez a nivel intracelular, pues eso va a impedir que haya proliferación celular, se va a ver afectada la viabilidad de la célula. Por lo tanto, ese lactato tiene que ser sacado de la célula. Entonces, la célula va a sobreexpresar estos intercambiadores, favoreciendo la liberación de protones, favorece la expresión de este transportador de lactato y de protones. De esta manera está eliminando esos componentes de características ácidas, permitiendo que el pH intracelular se mantenga en unas condiciones adecuadas para su proliferación, ¿sí? Ahora, mediante la liberación de esos componentes ácidos al medio extracelular, va a favorecer entonces un microambiente ácido que va a promover entonces alterar esas adhesión entre células, a alterar la matriz extracelular y a favorecer entonces la migración y movilidad de estas células, promoviendo de esta manera la metástasis, ¿sí? Bien, eso era lo que les tenía que contar. Si tienen preguntas. O sea que cuando estamos hablando de que el pH es mayor en las células tumorales, entonces eso quiere decir que se ve favorecido a que ellas en la sangre tengan como una mayor, como una mejor relación con las células que se encuentran en la sangre, o sea, ¿qué más influencias tiene que el pH sea en la sangre, ¿no? ¿Qué influencias tiene que en la sangre que el pH se aumente? Ya que se disminuye. ¿No se aumenta? No. No, pero está hablando de la parte interna de la célula, no de la parte externa. No, de la parte interna. La parte interna de la célula tumoral va a mantener un pH compatible con la vida. Ah, ok.
¿sí? Por eso va a eliminar estos componentes ácidos que van a reducir. Además, esa reducción del pH en el microambiente tumoral va a favorecer también que tratamientos no sean efectivos, ¿sí? Porque las drogas utilizadas pueden verse afectadas por el pH y no van a tener efecto sobre la célula. Adicionalmente a eso, ese pH o ese ambiente ácido que genera la célula tumoral va a impedir que células del sistema inmune también actúen allí, porque no son condiciones óptimas para su funcionamiento. Eso va a favorecer entonces la proliferación del tumor. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí, señor. Bueno, hablábamos de que el tumor, en el tumor encontramos diferentes condiciones en cuanto a la distribución del oxígeno. Vamos a tener regiones que son hipóxicas, es decir, deficientes en oxígeno. Esa deficiencia en oxígeno va a promover la expresión de un factor que es inducible por hipoxia, que se llama HIF. Ese factor inducible por hipoxia va a estimular entonces la expresión de muchas proteínas. Dentro de ellas, proteínas de la glucólisis, ¿cierto? Exoquinasas, va a promover también la expresión del transportador de glucosa, el GLUT1, GLUT4. Eso va a permitir que aumente la captación de glucosa. Además, va a también permitir la expresión del componente que promueve la angiogénesis, que es el factor que nos va a favorecer la angiogénesis, la síntesis de nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? Factor, se me olvidó, vascular endotelial, ¿sí? Factor de crecimiento vascular endotelial, que es el que va a promover la síntesis o la generación de nuevos vasos sanguíneos que van a permitir la irrigación del tumor y a favorecer la llegada de nutrientes, ¿cierto? Aunque estos vasos que se generan son deformes, digámoslo de alguna manera, no son adecuadamente sintetizados, tienen alteraciones, pero igual van a favorecer la distribución tanto de oxígeno como de nutrientes al tumor cuando éste va creciendo. A ver, acabamos allí con el copo. Sí, porque veíamos que se generaba una condición de hipoglicemia, ¿cierto? Lo que lleva a que se aumente la liberación de ácidos grasos, ¿sí? Una hiperlipidemia. Y esa hiperlipidemia va a dar lugar a esa cetogénesis. En la diabetes, aparte del hígado, ¿qué otro órgano está más propenso a tal? Aparte del hígado, pues el páncreas va a ser uno de los órganos expuestos a alteraciones de diferente tipo, ¿cierto? Por su función. Otra cosa importante es que cuando la angiogénesis sirve para la adhesión y que se nutra también el tumor, o sea, cuando migra, que vaya y se una y se nutra de los vasos sanguíneos de la persona y se integren con los vasos, o sea, con la angiogénesis, con los vasos que se crearon para crear mayor grado de, Sí, señor. Bueno, muchas gracias.